días a todos. Bienvenidos a esta conferencia sobre experiencias y aplicaciones de Biusit en COVID-19, actualización de resultados con las experiencias de los colaboradores que van a participar y de los médicos que han sido convocados de diferentes países. Soy Juan Alberto Soler, el director de Catálisis para América, y les doy la bienvenida a todos. Estará participando el doctor David Márquez como primer interviniente, y después daremos paso a las experiencias clínicas de distintos facultativos de Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y México. Entonces, sin más preámbulos, esperando que la reunión sea de interés para todos ustedes, agradezco una vez más la presencia en esta conferencia y paso la palabra a mi compañero David Márquez para que comience su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo seminario online de Catálisis, de Laboratorios Catálisis. Y por nuestra parte, primero agradecer la presencia a los ponentes, los que van a comentar sus resultados, sus experiencias sobre el uso de Biusit, cómo se ha posicionado como una herramienta clave en prevención, tratamiento y recuperación de pacientes de la COVID-19. Gracias a su valor antioxidante, a su capacidad antiviral de amplio espectro, a sus capacidades reguladoras del sistema inmunitario y hepatoprotectoras, ayuda en todas esas etapas, ¿no?, de preparación frente a una posible viremia, en el caso de la regulación de inflamación, sistema inmunitario y afecciones de la viremia, y en la recuperación del tejido hacia una mejor función y, por tanto, la recuperación del paciente por completo. En cuanto a Laboratorios Catálisis, para aquellos que no nos conozcáis, nosotros somos un laboratorio español, somos un laboratorio neutral, es decir, basamos nuestros productos en moléculas naturales, extractos de plantas que ya son conocidas, que son seguros, que tienen mecanismos de acción ya descritos, y gracias a una tecnología de procesamiento de moléculas que tiene el Laboratorios Catálisis, una tecnología exclusiva, que es la tecnología de activación molecular, conseguimos potenciar las propiedades biológicas de moléculas ya conocidas, entre ellas la que vamos a ver en el día de hoy, por ejemplo, moléculas de la planta de regaliz con propiedades inmunomoduladoras y hepatoprotectoras, diferentes vitaminas, aminoácidos esenciales con capacidades inmunorreguladoras, antioxidantes y hepatoprotectoras, son procesadas por esta tecnología para potenciar aún más sus propiedades y beneficios en la práctica clínica diaria. Así, aún estando posicionados en la mayor parte de los países donde estamos, que estamos en más de 100 países, como suplementos nutricionales o nutracéuticos, realmente estamos innovando una nueva alternativa de tratamiento con una mayor eficacia, en este caso en la práctica clínica diaria. En cuanto a nuestra misión, nuestra filosofía de trabajo precisamente consiste en implementar nuevas alternativas, nuevas vías de tratamiento más afines a calidad de vida, más afines a la prevención como un nicho cada vez más en auge, y más las ventajas también de la incorporación de este tipo de productos dentro de las terapias habituales es la reducción de las toxicidades relacionadas con los fármacos. Es decir, ya son conocidas que el uso de diferentes antivirales, antibióticos, diferentes antiinflamatorios, AINES, pueden tener efectos secundarios, efectos adversos relacionados con la toxicidad de estos tratamientos en tejido hepático, en tejido renal. Por lo tanto, aportar una vía de soporte hacia ese control de toxicidades es fundamental para mejorar la efectividad del tratamiento, mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y mejorar su recuperación, evitando, como digo, estos efectos adversos. Por lo tanto, el punto final de los tratamientos y de los productos desarrollados por Laboratorios Catálisis es precisamente mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes en esas diferentes etapas en las que nos podemos encontrar. Simplemente por poner un poquito en contexto, en cuanto al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, y cómo funciona el sistema inmunitario dentro de los pacientes que son infectados por este virus, simplemente pues, comentar diferentes nichos donde hay mayor investigación y mayor soporte clínico. En este caso, observando pacientes que tienen sintomatología leve, se observa que la respuesta a nivel de macrófagos, de células inmunitarias en el paciente, es una respuesta rápida y eficaz desde el primer momento de entrada de la viremia, y por lo tanto el control de la carga viral desde un primer momento. Es decir, tienen un sistema inmune que ya está regulado y preparado para poder afrontar este tipo de afecciones virales.
En el caso de pacientes que sufren una sintomatología más grave, más adversa, más crítica de la COVID-19, precisamente está relacionada con una pérdida de la integridad de la barrera epitelial endotelial y, por lo tanto, una pérdida de la capacidad de barrera física de defensa del individuo a nivel pulmonar, alterando así pues, diferentes parámetros como los parámetros de coagulación, un aumento de la inflamación localizada y inflamación sistémica y afecciones como coagulación, infarto de miocardio, pérdida de la función renal o pérdida de la función pulmonar. Por tanto, controlar la capacidad del paciente en cuanto a su respuesta inmunitaria es el primer nicho de investigación, controlar la respuesta inmunitaria frente a la viremia, para así evitar complicaciones en la integridad del tejido afectado por la viremia y complicaciones derivadas de la inflamación sistémica. Ese primer nicho. El segundo nicho es controlar la inmunidad a lo largo de toda la viremia. Lo que se ha observado y lo que caracteriza esta viremia del SARS-CoV-2 en la COVID-19 es que los pacientes infectados tienen un déficit inicial de respuesta linfocitaria y, por tanto, esa pérdida de la respuesta inicial es lo que agudiza la enfermedad y la alarga en el tiempo. Por lo tanto, intentar enfocar a los linfocitos CD3, CD4, CD8 es importante y, en este caso, a través del desarrollo de las vacunas, se ha conseguido prevenir y preparar la respuesta inmunitaria linfocitaria frente a la viremia. Esa etapa ya se ha conseguido, cada vez más hay una mayor población en vacunación, pero aquí es importante, las vacunas preparan al organismo frente a la viremia, pero el virus sigue entrando y sigue pudiendo tener reacción. Por lo tanto, lo que se consigue con las vacunas es una preparación del sistema inmunitario, pero el virus continúa y hay que seguir teniendo medidas preventivas y reguladoras de la respuesta inmunitaria para que las vacunas sean efectivas a corto y largo plazo. En cuanto a factores de riesgo y prevención a tener en cuenta en el desarrollo de la viremia y de la patología, uno de los principales nichos de investigación en prevención y en tratamiento de la viremia es el estrés oxidativo, el uso de antioxidantes que puedan regular la respuesta del estrés oxidativo en los tejidos dañados, en este caso a nivel pulmonar, pero también a nivel de serie roja, serie blanca y a nivel de la integridad de otros tejidos como riñón, hígado, corazón o cerebro, donde puede haber complicaciones derivadas de la viremia. Por tanto, controlar el daño oxidativo que se da durante la viremia, durante la entrada del virus, es fundamental para evitar complicaciones de inflamación y complicaciones en la patología. También la coagulación. El estrés oxidativo no solo afecta en sí al daño del tejido como tal, donde se ve como el tejido pulmonar, también afecta, en este caso, a la función plaquetaria. El daño oxidativo puede afectar negativamente a la función plaquetaria, favoreciendo el proceso de coagulación y dando como consecuencia la hipercoagulación a nivel del paciente, generando como consecuencia posibles necrosis de tejido, pérdida de funciones y infarto de miocardio o ictus, ¿no? Por lo tanto, es muy importante controlar el daño oxidativo, ya sea a nivel del tejido para mantener su integridad, como también a nivel sistémico para evitar problemas derivados como la coagulación periférica. Además, el daño oxidativo ya se ha venido estudiando a lo largo de estos meses de la pandemia, precisamente porque los pacientes que tienen enfermedades previas, crónicas, como diabetes, obesidad, problemas a nivel inmunitario, infecciones virales crónicas o el propio envejecimiento, tener una mayor edad, aumenta la probabilidad de riesgo de padecer complicaciones de la viremia. Y es precisamente debido al estrés oxidativo acumulado en el tiempo y a la inflamación basal crónica que se da en estos pacientes. Ya estos pacientes parten de una inflamación y un daño oxidativo que se acumula en tejido precisamente por la patología previa y por el propio envejecimiento. Y es por ello que tener en cuenta el daño oxidativo es fundamental para mantener la integridad y prevenir posibles consecuencias o complicaciones de la patología. Además de tener en cuenta el daño oxidativo, el estrés oxidativo en el paciente, hay otros factores importantes para el manejo clínico de este tipo de pacientes, como el estatus nutricional. Ya son conocidos diferentes vitaminas, elementos esenciales como el zinc, omega 3, que ayudan a la respuesta inmunitaria y al desarrollo y mantenimiento de las barreras físicas, entre ellas el epitelio y el endotelio. Por lo tanto, ayudar a mantener este tipo de elementos clave en el mantenimiento de las mucosas, mantenimiento de las barreras físicas, ayuda a prevenir y proteger la integridad de los tejidos. Por tanto, es otro factor importante a tener en cuenta. En cuanto a herramientas que podemos utilizar
dentro de estos factores de riesgo? Pues entre las herramientas más importantes que han destacado a lo largo de esta pandemia se encuentran los inmunomoduladores. Son moléculas, complejos, productos que juegan con el sistema inmunitario. ¿Cómo juegan con el sistema inmunitario? Pues en este caso se encuentra a través de la respuesta inmunitaria complejos o productos que suprimen la respuesta inmunitaria, juegan inhibiendo la respuesta inmunitaria, como los corticoides. Son respuesta antiinflamatoria, inhibitoria en el paciente para evitar problemas a nivel de hiperinflamación o de daño en el tejido. También dentro de los inmunomoduladores nos podemos encontrar inmunoestimulantes. Son moléculas, complejos o productos que estimulan la respuesta inmunitaria cuando hay un déficit de esta. Entre ellos nos podemos encontrar pues, diferentes complejos que se utilizan dentro de pacientes con inmunodeficiencia adquirida para ayudar a incrementar su respuesta inmunitaria. Y en el medio, entre estos dos tipos de productos, entre los inmunosupresores y los inmunoestimulantes, nos encontramos con los inmunoadyuvantes. Son moléculas, complejos o productos que, en función de las necesidades del ambiente en el que se encuentra el paciente, va a ejercer como inmunosupresor o como inmunoestimulante, ayudando a regular la respuesta inmunitaria. Y en este caso concreto es donde nos encontramos con el producto que vamos a ver en el día de hoy, con Biusit, un inmunomodulador inmunoadyuvante. Este tipo de fármacos o elementos son actualmente los mejores candidatos para la terapia de la COVID-19 y es una herramienta clave en la vacunación. Y es por ello que Biusit, como inmunoadyuvante, es ideal para preparar la respuesta inmunitaria en el proceso de vacunación, como complemento de la vía de prevención, así como dentro de la propia terapia estándar para los pacientes de COVID-19. En base a su formulación, Biusit es un producto que se posiciona, como vemos, antiviral. ¿Por qué? Porque contiene entre sus componentes ácido glicirricínico, que proviene del regaliz. La planta regaliz tiene propiedades antivirales, inmunomoduladoras y hepatoprotectoras. Y es precisamente porque este ácido glicirricínico impide la entrada del virus en la célula huésped a través de una inhibición completa de la localización de receptores específicos de la entrada viral. Por lo tanto, compromete la adherencia, el anclaje virus-célula, comprometiendo así la vía de entrada de las diferentes familias de virus. La glucosamina, que además de antiviral, tiene propiedades que favorecen la respuesta inmunitaria frente a la viremia y por lo tanto se posiciona también como una molécula importante en el manejo clínico de los pacientes de COVID-19, que además tiene propiedades a nivel de anticoagulación, por lo tanto previene la aparición de trombos y de problemas a nivel de coagulación. Ácido málico y zinc, con potentes capacidades antivirales potenciadas con la activación molecular. También agentes antioxidantes para, en este caso, proteger del daño oxidativo en tejido afectado por la viremia o afectado por complicaciones de la viremia. Para ello contiene ácido ascórbico, ácido málico, zinc y arginina. Agentes antianémicos para ayudar al desarrollo de la respuesta inmunitaria y a nivel de la serie roja, serie blanca. Ácido fólico, cianocobalamina y piridoxina. También inmunomoduladores para modular la respuesta inmunitaria. En este caso, arginina, glucosamina, ácido glicirricínico y zinc. Y biocatalíticos. Todas estas moléculas han sido seleccionadas porque son moléculas seguras y ya estudiadas. Entre ellas destacamos el ácido glicirricínico, que proviene del regaliz. El ácido glicirricínico es muy seguro para su uso intravenoso o de uso oral. Además, ayuda a desordenar las membranas lipídicas de las células huésped, por lo tanto, controla la vía de entrada de los diferentes tipos de familias de virus. Ayuda también a transportar fármacos a través de vesículas, de micelas, que ayuda a, por lo tanto, tener un mejor efecto clínico por parte del fármaco. Tiene propiedades antivirales directas contra coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 y diferentes tipos de virus como la hepatitis, herpes, influenza, etc. Y, por lo tanto, a través de una misma molécula conseguimos un mecanismo de acción muy amplio, controlando la seguridad en el paciente, controlando el transporte de fármacos coadyuvantes y controlando la viremia de forma específica. Además, este compuesto, ácido glicirricínico, contiene otros muchos, como hemos visto en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior. Contiene ácido fólico, que ayuda a la respuesta inflamatoria mediada por macrófagos, esencial para evitar las complicaciones en pacientes con una sintomatología más severa, más compleja.
Ayuda también a controlar la hematopoiesis, la glicina que atenúa la infiltración celular en infecciones, el ácido ascórbico como antioxidante y ayuda también a regular las inflamaciones crónicas. En definitiva, todos estos complejos han sido seleccionados porque son interesantes, porque tienen mucha utilidad clínica y gracias a la potenciación de la activación molecular conseguimos obtener moléculas eficaces, seguras y con un tiempo de acción muy rápido en el paciente. Es por ello que Biusit se ha ido posicionando a lo largo de los años como un producto que se ha utilizado para esteatohepatitis no alcohólica, para artritis psoriática, Biusit también dentro del desarrollo de la cirrosis, para evitar el desarrollo de la cirrosis y revertir el proceso de daño en hígado. De igual manera se ha posicionado dentro del manejo de la hepatitis A, B y C, en dengue, en Zika, chikungunya, en definitiva multitud de enfermedades cuyo sistema inmunitario se puede haber comprometido o hay alteraciones hepáticas o oxidantes. Pues los estudios más actuales derivados de Biusit están enfocados a la COVID-19. Vemos aquí el estudio de una nueva alternativa de tratamiento de la COVID-19 desarrollado por el doctor Ojeda en Ecuador, incorporando Biusit dentro del manejo clínico de pacientes hospitalizados por la COVID-19. También la eficacia de Biusit como inmunomodulador, antioxidante y hepatoprotector junto con Asbrib, un expectorante antitusivo antiséptico a nivel de las vías respiratorias, en pacientes hospitalizados con sintomatología leve moderada, desarrollada por el doctor Benítez, la doctora Marta Heras y el doctor Mario en Ecuador. Y también la eficacia de Biusit y Asbrib en pacientes hospitalizados con sintomatología leve moderada, desarrollada por Peter Petrov en Bulgaria. Es decir, ya la incorporación de Biusit dentro del manejo clínico de pacientes hospitalizados en la pandemia. En prevención, también tenemos ensayos en los que pues, en un hospital de Madrid, en plena primera ola, sin medidas de atención, sin medidas de seguridad en la atención primaria, cuando seguían abiertas los hospitales, las consultas clínicas, se utilizó Biusit, un vial diario, ya que todos eran adultos, en todo el personal hospitalario, desde ambulancias, UCIs, urgencias o consultas primarias. Se utilizó el producto durante 3 meses como inmunomodulador para ayudar a la inmunidad del individuo, favoreciendo la respuesta celular temprana y, por lo tanto, un control de la viremia en los primeros días de infección. Tras 2 meses de seguimiento, solo el 25% de la plantilla dio positivo por PCR, de los cuales el 100% eran asintomáticos o sintomatología leve, que es lo que se pretendía, buscar una manera afín a ayudar a la respuesta inmunitaria en el paciente antes de la infección para que en el momento de infección pudiera desarrollar una respuesta adecuada. Es por ello que Biusit se utilizó dentro de la prevención como una barrera inmune esencial en las consultas primarias y de urgencias. Utilizando un vial de Biusit en adulto, se puede incorporar 10 mililitros de Asbrib para expectorar y controlar las vías respiratorias. De 6 a 12 años, un medio vial o medio sobre en prevención. Y en niños de 6 años o menos, 5 mililitros de Biusit en prevención diariamente. Es esencial y es importante también enfocar esta utilización preventiva del uso de Biusit en vacunación, ya que las vacunas, para que sean efectivas y para desarrollar una respuesta inmune adecuada, sin complicaciones, el sistema inmune del individuo tiene que estar bajo condiciones óptimas. Si el sistema inmune del individuo tiene algún tipo de complicación, de inflamación, la respuesta inmunitaria frente a la vacuna puede generar malestar general, problemas a nivel gastrointestinales, cansancio, fiebre, etc. Por lo tanto, 10 días antes, 10 días después de la vacunación, el uso de Biusit ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria frente a la vacuna y a evitar esos posibles efectos adversos relacionados con la vacunación. En cuanto al manejo y recuperación de pacientes de COVID-19, pues en este caso lo que se observa en los tratamientos en los que ampliamos la dosificación a un vial cada 8 horas en adultos o un sobre cada 8 horas en adultos, lo que se demuestra en este estudio realizado por el doctor Ojeda es que el uso de Biusit a esta dosificación dentro de la terapia estándar de la COVID-19 con diferentes antibióticos, antivirales, etcétera, fue una mejora de los estadios de los pacientes, indistintamente de la fase en la que se encontraba de la enfermedad y de las comorbilidades previas que tuviera el paciente. Todos progresaron favorablemente en tiempo récord en comparación con el histórico del hospital. En cuestión de una semana ya los pacientes empezaban a remitir la sintomatología, cuando por el histórico
generalmente tardan 21-30 días en evitar esa sintomatología o en tratar esa sintomatología. Por lo tanto, Biusit ayuda a la recuperación del paciente controlando su respuesta inmune, su daño oxidativo y las complicaciones que se puedan dar durante la patología y el tratamiento. Posteriormente se desarrolló un estudio a mayor escala utilizando Biusit y Asbrib como expectorante, ya que las vías respiratorias son las que más se ven afectadas por la viremia. En este caso, pacientes hospitalizados durante un mes, mes y medio sin respuesta adecuada con la terapia estándar fueron sometidos a una terapia novedosa, en este caso incorporando Biusit y Asbrib dentro de esa terapia. Estos pacientes que no respondían adecuadamente durante la terapia de hospitalización empezaron a mejorar inmediatamente después de la aplicación de Biusit. Vemos como pacientes con hospitalizaciones largas, desde la primera semana de aplicación, empieza a remitir prácticamente el 100% fiebre, el cansancio, tos, anosmia, disgusia o las disneas. Vemos que a 2 semanas de aplicación completa, con la pauta completa de 3 sobres o 3 viales de Biusit al día, uno cada 8 horas, remiten por completo la sintomatología. Hay sintomatología adversa relacionada con la post-COVID que persiste en los pacientes, en este caso tos, y también la disnea y cansancio. Suelen estar relacionados con problemas de ansiedad derivados de la pandemia, con problemas derivados de una reactivación del herpes y, por lo tanto, de problemas de tos, de cansancio y de disnea, ya no por la viremia, sino por sus complicaciones en la recuperación. En este caso, a día de hoy tenemos un protocolo a 21 días precisamente para evitar estos remanentes de efectos adversos, complicaciones de la COVID-19. Y un dato de los más importantes destacados de este estudio es precisamente que la media de días hospitalizados pasó de 40 días a 17 días, disminuyendo, o sea, una forma de disminuir la incidencia intrahospitalaria y mejorar la rotación intrahospitalaria y evitar la saturación de los hospitales en plena pandemia, reduciendo el tiempo de recuperación de, como digo, unos 40 días a solo 17. Y el último ensayo realizado, en este caso en Bulgaria, se desarrolló en pacientes leves moderados desde el inicio de la terapia. En este caso, lo que se observó es que los pacientes en tratamiento conjunto de Asbrib y Biusit resuelven antes la sintomatología y requieren menos tiempo de hospitalización y de utilización de oxígeno. Y eso es fundamental, ya que es un factor limitante el oxígeno de los hospitales. Por lo tanto, evitar o disminuir los requerimientos de oxígeno para los pacientes de COVID-19 es fundamental para mejorar la capacidad de los hospitales, ¿no? Vemos cómo la fiebre, la tos, la disnea y el cansancio remiten significativamente antes que en el grupo control solo con la terapia estándar. El tiempo para semi-recuperarse de la sintomatología pasa de 8 días a 6, tiempo para recuperar de 19 a 14, lo que coincide también con el anterior, en torno a 2 semanas para recuperar. La hospitalización también pasa de 13 días a 9 y los requerimientos de oxígeno de 8 días a 4,7. Es una forma de facilitar la recuperación del paciente, estabilizarlo y llevarlo a una resolución completa de la sintomatología con menos consecuencias o complicaciones de la misma. Y en la post-COVID, como mencionábamos, actualmente estamos desarrollando nuevos protocolos y nuevas vías de abordaje para evitar las complicaciones de la post-enfermedad, que está relacionado con diferentes infecciones que puedan estar ya previas en el paciente, como pues, en este caso pues, herpes o cualquier otro tipo de viremia que se reactiva y exacerba tras la viremia de la COVID-19. También problemas de fibrosis que puedan persistir en el paciente, inflamación que pueda persistir en el paciente, se ven cada vez más en el día a día en urgencias. Entre ellos pacientes que tienen tos crónica, que tienen problemas a nivel de disnea de respiración, de cansancio al subir escaleras, al hacer el día a día. Y por tanto es importante, ya que a día de hoy ya hemos enfocado la prevención, estamos enfocando el tratamiento mucho más afín, evitar ese tipo de complicaciones o ayudar a recuperar de este tipo de post-COVID, ¿no? Y en este caso pues se utiliza el uso de Biusit, un vial en adultos cada 8 horas por 21 días, al menos 21 días en la recuperación.
En el abordaje suele ser 14-21 días, la recuperación se mantiene 14-21 días, precisamente para evitar y aliviar todo ese tipo de complicaciones que puedan persistir en el paciente. Se puede completar con 10 mililitros de Asbrib cada 8 horas en adultos, precisamente para expectorar y ayudar a controlar las vías respiratorias altas como vía de entrada. En niños de 6 a 12 años, un vial de Bucit cada 12 horas en tratamiento y en recuperación, normalmente por 14-21 días. Se puede completar con 10 mililitros de Asbrib cada 8 horas. Y en menores de 6 años, 5 mililitros de Bucit cada 12 horas, que se puede completar también con 5 mililitros de Asbrib para expectorar y aliviar los síntomas respiratorios de una forma facilitada y segura sin efectos secundarios. En definitiva, en este caso aportamos una nueva herramienta clave en las diferentes fases de la pandemia. Ahora estamos entrando en una fase post-COVID, pero también en la que hay un gran retroceso en cuanto a el índice de infección, ¿no? Estamos aumentando los casos día a día a pesar de la vacunación, y es que la vacuna, como comentábamos, no exime de que el virus entre. Protege a la persona vacunada frente a la viremia, ayudando a desarrollar una respuesta inmune temprana, pero es importante mantener el cuidado, la prevención y el mantenimiento de nuestras barreras físicas de defensa durante toda esta pandemia, y aún no hemos terminado, ¿no? Y simplemente como mensaje también final, el mejor tratamiento es una buena prevención. En este caso, pues aportamos, como decíamos, herramientas clave en la prevención, ya sea de complicaciones o de la propia viremia, entre ellos Bucit y Asbrib, Bucit como inmunomodulador y Asbrib como expectorante y antitusivo en las vías respiratorias altas. Y por mi parte nada más, agradeceros la atención, agradecer vuestro tiempo para este tipo de intervenciones y de explicaciones. Espero que haya sido interesante para aquellos que no conozcáis los productos y que, bueno, que haya podido completar algún tipo de información extra que para aquellos que lo conozcáis, que veáis la seguridad, que veáis los mecanismos de acción, la formulación que contiene y los diferentes ensayos que avalan su eficacia en la práctica clínica diaria. Y por mi parte nada más. Gracias, David, por la intervención. Damos la palabra a continuación al doctor Jorge Mario Guzmán, cuando quiera. Buenos días desde Guatemala, Centroamérica. Estamos muy contentos por la invitación que nos hicieron en esta reunión. He tenido participación con pacientes de COVID en lo institucional, en los hospitales nacionales, específicamente en el Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Tenemos protocolos, como todos los países, en donde se han utilizado algún tipo de medicamentos, inmunomoduladores, etcétera. Pero como tal, en la práctica privada, que es a lo que yo me rijo, he tenido la oportunidad de atender a mis pacientes embarazadas, he tenido oportunidad de hacer videoconsultas o estar como un punto de enlace para una mejor orientación por medio de videoconsultas. He tenido la oportunidad de utilizar inmunomoduladores como el Bucit. Es una parte muy principal dentro de todos los esquemas de tratamiento que he tenido. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tratar a un sinnúmero de pacientes, pero específicamente con COVID y con la situación de la utilización del Bucit, pues me ha ido muy bien, por poner un número X de pacientes, he tenido solo la oportunidad de referir a 2, máximo 3 pacientes a hospitalización por los niveles por las características clínicas que puedo identificar por videoconferencias, no porque verdaderamente me ha funcionado. Y estoy contento con esa situación y más sin embargo lo sigo tratando, sin descartar todos los tratamientos que se han establecido durante los protocolos del Ministerio de Salud. Un coadyuvante, un medicamento que me pueda ayudar a orientar y a mejorar las situaciones. Es un gusto poder saludarlos, es breve mi intervención. Un abrazo fuerte desde Guatemala a todo el país, a todos los países donde están conectados, y sigamos enriqueciendo todas estas situaciones para poder seguir ayudando a lo que principalmente nos hace como médicos, que son nuestros pacientes. Muchas gracias. Para terminar, el día que deje yo de sentir las molestias o las penas de mis pacientes, no sirvo como médico. Entonces tengo que estar vinculado
al tratamiento y a ver cómo podemos vencer esta pandemia que nos está agotando. Un fuerte abrazo, saludos. Pasamos la palabra a continuación desde Colombia al doctor Felipe Torres. Alberto, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación a David Márquez y al profesor también que nos ayuda en todo esto. Bueno, voy a tratar de que esto sea muy corto. Yo creo que tengo que hablar de 3 experiencias que tengo como prevención, como tratamiento y hoy en los resultados post-COVID. Básicamente, para que entiendan, yo trabajo sobre enfermedades huérfanas o raras, en patologías que normalmente son comorbilidades graves para COVID y que tradicionalmente eran un miedo para nuestros pacientes. Desde el inicio de la pandemia fue difícil para ellos y una de las preguntas básicas que siempre hacían es: si me da esto, me mata, y hasta dónde debo ir y con qué debo manejarlo. Desde allí empezamos a hacer unos estudios. Tuvimos ahora, hace 2 meses, una publicación con el Royal Chemistry en Inglaterra y con el Centro Europeo de Investigación sobre COVID, y dentro de esto las nuevas tecnologías y los desarrollos del post-COVID y el futuro de la pandemia. Lo que encontramos con los pacientes fue lo primero en prevención: pacientes con cirrosis autoinmune crónica, donde ya veníamos con un proceso de adecuación entre el Biusid y el Deprexil para manejar el proceso de cirrosis hepática y, lógicamente, la encefalopatía hepática causada por esto. Además de eso, otras patologías neurodegenerativas. Y lo que encontramos fue una respuesta muy positiva, donde en más de 100 pacientes formulados con Biusid preventivamente con un sobre diario, y que tuvieron COVID, del cual estamos hablando casi de un 70% de nuestros pacientes, pues tuvimos solo 2 defunciones, de los cuales eran pacientes con comorbilidades muy avanzadas y con edades mucho más avanzadas. El resto estuvieron en un control dentro de su sintomatología muy adecuado, pero además del control de la sintomatología, muy pocas hospitalizaciones, e inclusive muchos de ellos después no se querían vacunar, básicamente porque pues habían pasado un COVID y sin sintomatologías graves, ¿para qué se vacunaban? Pero como lo dijo el doctor, teníamos que trabajar en conjunto con los tratamientos tradicionales, y creemos que el apoyo con vacunación es importante, no solo para que se acepte el proceso, sino para que se desarrolle una buena inmunidad. Lo segundo fue cuando estos pacientes tenían el COVID, cuando entraban en sus crisis, poder subir las dosis. Con el tratamiento tradicional se pasó a un tratamiento que David y que Juan Alberto vieron, que se pasó al Centro Europeo de Investigación dentro del desarrollo de nuevas tecnologías, no solo con los tratamientos tradicionales. Y dentro de todo esto veíamos las dosis de cada 8 horas por 21 días, así la sintomatología fuera suave. Y normalmente vimos en más de un 50% de protección en la parte de disfunción respiratoria, alteraciones neurológicas y de efectos secundarios de la patología posterior a esto. Entonces tuvimos un muy buen resultado. Lo trabajamos también en la familia. Tuve un caso muy importante: mi familia en una casa de campo, con la persona que cuidaba allí, que le da COVID, 5 días de contacto total. Cuando fui, le tomé el examen con sintomatología severa a ella, pues mi familia eran mis padres mayores, mi abuela mayor, mi hermana con una enfermedad concomitante. A todos se les dio y ninguno tuvo la COVID, ni siquiera tuvo PCR positivo. Y por último, creo que de forma muy importante lo que estamos viendo y lo que venimos a trabajar ahora, que es lo que estamos viendo en todos los pacientes post-COVID, dentro del proceso de la afectación que tenemos en diferentes tejidos, muy importante: los tejidos neurológicos y los tejidos respiratorios, también los musculares. Sabemos que hay una alteración de las metaloproteinasas, donde la acomodación y la adaptación de la interleuquina 10 frente a la interleuquina 6, como lo hablaba el doctor David, el proceso inflamatorio agudo, conlleva para el control un aumento de la TGF-beta, y esto hace que haya una fibrosis aumentada del tejido. Pero el Biusid no solo controla la interleuquina 6, sino, como lo decía el doctor David, es un control inmunomodulador, y al ser inmunomodulador logramos hacer con los componentes un recambio de las metaloproteinasas, aumentando los inhibidores de estas y haciendo que estos efectos secundarios crónicos que estamos viendo en los pacientes tengamos en una recuperación importante. Y esto creo que es vital. Estoy viendo que estos pacientes, cuando llegan con las secuelas, no solo virales a nivel del COVID, sino en algunos casos, muy pocos, secuelas post vacunación. Empezamos con el Biusid
y empiezan a tener una respuesta positiva. Estos pacientes, la mayoría son nuevos, no son de los que veníamos trabajando en enfermedades huérfanas. Estos pacientes han quedado con muy pocas secuelas o ninguna, pero hemos encontrado una muy buena respuesta en estos pacientes, donde la primera semana vemos mejorías entre el 30 y 40% del proceso secuelar causado por el COVID y mejorías a nivel neurológico en astenia, dinamia, en depresión y procesos de cefalea crónica secundarios a cuando tuvieron la sintomatología COVID. Es realmente impactante para todo el proceso que hacemos en pacientes con fibrosis pulmonar, que trabajamos con otros tipos de tecnología. Definitivamente cuando hemos trabajado sin BioSeed, vemos que la respuesta se da más tardíamente que cuando empezamos con el BioSeed, y esto nos deja ver que no estamos potenciando el sistema inmunológico, sino modulándolo para poder hacer una inhibición de las metaloproteinases y hacer una modulación de la regeneración dentro de lo que tenemos, inflamación, TH1, TH2 en un control. Entonces creo que como experiencia es maravilloso en todos los procesos preventivos, en fases, en comorbilidades, en tratamiento con patologías que son definitivamente muy graves, que evidentemente es lo que vamos a ver en los siguientes 5 años, que son todos los post-COVID, que definitivamente tenemos que empezar a trabajar, y seguramente lo que hemos hecho es dar una fase aguda de 14 días y empezar con una dosis diaria durante aproximadamente 2-3 meses para recuperación, y en conjunto, dependiendo de lo que estemos trabajando, con Deprexil, Lasbrib o otro medicamento que podamos conllevar a una mejoría. Esto es lo que quería comentar. Espero que haya sido de satisfacción para ustedes. Muchas gracias. Gracias al doctor Felipe Torres por su brillante intervención. Pasamos la palabra al doctor Briceño, desde México. ¿Qué tal? Saludos a todos. Doctor Ricardo Briceño, desde México. Bueno, agradecer antes de nada por la consideración de la participación en el foro. Muchas gracias, saludos. Pues, a manera de comentario, observación, pues ya a un año, un poco más de un año y medio de pandemia, cada vez se va conociendo cada vez más del virus. Sin embargo, se sigue apostando por el sistema inmunológico, sale desde el inicio Entonces, realmente se han desarrollado nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Seguimos viendo que la gente, los médicos, el gremio sigue apostando por el sistema inmunológico. 3 puntos principales a recalcar. Quizá no he tenido la experiencia en base a metaanálisis, estudios acerca de la enfermedad, de suplementos, etcétera. Sin embargo, he adquirido la experiencia a base de la medicina clínica aplicada. Es decir, voy a hablar acerca de un poco de mi participación que he tenido con BioSeed, específicamente en mis pacientes. Como médico de primer contacto, comentar principalmente la prevención. Yo creo que ese darle auge de la prevención, es decir, este virus no deja de sorprendernos. Al inicio de pandemia, como todos, teníamos la incertidumbre de qué es o cuál iba a ser la respuesta que íbamos a tener del virus hacia nosotros. Muchos pacientes se acercaron a cuestionarnos a nosotros como médicos de primer contacto acerca de qué podíamos hacer, qué se podía hacer para poder afrontar a este virus, ¿sale? Desde entonces yo ya había tenido afortunadamente la experiencia con el suplemento, principalmente BioSeed, de tratar a pacientes no solo con muchas deficiencias inmunológicas principalmente. Sin embargo, mi única recomendación desde el inicio de pandemia fue la suplementación con BioSeed, la cual hasta la fecha me ha dado unos resultados increíbles. Posteriormente, una vez instalada la enfermedad aquí en el país, esa siguió siendo mi recomendación, muy independiente al tratamiento farmacológico que se les pudo o no haber empleado en ese momento, ¿sale? Ahora, una vez iniciada la cuestión de vacunación aquí en el país, la incertidumbre sigue siendo la misma. ¿Cuál va a ser la respuesta de la vacuna? ¿Qué efectos puede tener? Etcétera. Y venían a consultarnos con médicos de primer contacto para ver qué se podía hacer ante esa incertidumbre, ¿sale? La recomendación sigue siendo la misma, el efecto esperado sigue siendo el mismo,
es un buen producto, sinceramente. Ahora, ante el aumento de casos de esta variante Delta, aquí en este momento en México tiene un auge esta variante increíble, ¿sale? Y la expectativa por parte del paciente sigue siendo la misma. ¿Sale? Doctor, ¿qué vamos a hacer? Y se presenta, ¿y qué hago? ¿Sale? La recomendación sigue siendo la misma hasta este momento. Entonces, darle un auge a lo que es la prevención, ¿sale? Desde inicios de pandemia hasta este momento. Como tratamiento, como una vez ya instalada la enfermedad desarrollada en el paciente, coadyuvante a su tratamiento farmacológico, no deja de ser un suplemento muy útil, ¿sale? El efecto se nota desde los primeros, desde las primeras tomas, vaya, los primeros días, la respuesta es muy favorable, ¿sale? Posteriormente, en la recuperación, una vez instalada la enfermedad, ya ocasionado el daño, pues las secuelas que pudiese presentar la enfermedad, ya sean muchas o pocas, la recomendación sigue siendo la misma. Hasta ahorita, aquí en México, no hay descrito algún medicamento que nos diga o algún fármaco específico, decir este fármaco para aminorar las secuelas. Sin embargo, mi postura sigue siendo la misma. La suplementación a base de Biusid sigue teniendo una respuesta muy favorable. Los pacientes ya no solo buscan el suplemento por indicación médica. Acá hemos visto que los pacientes ya solo van directamente a conseguir el producto, ya no bajo una prescripción, por el mismo efecto que ha tenido. Actualmente estamos en el contexto de vacunación aquí en el país. Reitero, la incertidumbre era la misma. ¿Qué pasaba con la vacuna? ¿Qué efecto iba a tener? Yo considero, y lo que les comenté a los pacientes, desde antes de la vacunación, la suplementación con Biusid iba a tener alguna respuesta favorable. Y ellos lo notaron desde antes de, incluso posterior a la vacunación, los efectos adversos, digamos que de una manera se redujeron con la suplementación con Biusid. Entonces, ahora sí que yo he tenido un resultado favorable con Biusid. Hasta ahorita sigo apostando mucho por el suplemento. Realmente no hay un fármaco como tal que yo diga que se tenga que emplear antes, durante o después de, ¿sale? Sigo apostando al sistema inmunológico, ya que he tenido una respuesta favorable para con mis pacientes. Y reitero, remarcar, los pacientes por sí mismos ya buscan la suplementación con Biusid e incluso ya no es necesario la prescripción médica. Muy breve mi intervención. Espero ha sido muy útil. Realmente la respuesta ha sido favorable y pues espero podamos seguir prescribiendo Biusid. Muy bien, doctor Briceño, gracias por su intervención. En cualquier caso, la conferencia al completo ha sido grabada y estará disponible en redes sociales, en YouTube, Facebook y a través de nuestro network de distribuidores en el continente para hacerla llegar a quien esté interesado. Y bueno, a partir de ahí, pues como están los datos de contacto, pues se puede aclarar dudas que puedan surgir a posteriori. Entonces, pues nada más que dar las gracias a todos los que han colaborado difundiendo esta convocatoria y bueno, esperamos que haya sido de interés para todos los que han acudido y esperamos, bueno, pues que sigan consumiendo Biusid porque en los tiempos que corren pues es una terapia muy adecuada para complementar y para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Así que si no hay nada más que añadir por parte de alguno de los intervinientes, pues procedemos a dar por terminada esta charla, deseando que todos se cuiden y mantengan su salud lo más en mejores condiciones posibles.